Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La reflexión de hoy es Los signos y los tiempos, del libro Hablar con Dios. Hemos de reconocer a Cristo que pasa cerca de nuestra vida, la fe y la limpieza del alma, y cómo encontrar a Jesús y darlo a conocer. Vivir tu fe. Escuchemos. Desde siempre los hombres se han interesado por el tiempo y por el clima. De modo muy particular, los labradores y los hombres de mar han interrogado el estado del cielo, la dirección del viento, la forma de las nubes, para aventurar un pronóstico en razón de sus tareas. Nuestro Señor nos dice y lo hace notar a quienes le escuchan, pescadores y gentes del campo en su mayoría. Cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís, va a llover. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno. Jesús se encara con ellos, pues saben prever la lluvia y el buen tiempo a través de los signos que aparecen en el horizonte. Y sin embargo no saben discernir las señales más abundantes y más claras que Dios envía para que averigüen y conozcan que ha llegado ya el Mesías. ¿Cómo no sabéis interpretar este tiempo?, les interpela. A muchos les falta buena voluntad y rectitud de intención, y cerraban sus ojos a la luz del Evangelio. Las señales de la llegada del reino de Dios son suficientemente claras en la palabra de Dios que les llega tan directamente, en los milagros tan abundantes que realizó el Señor, en la persona misma de Cristo que tienen ante sus ojos. A pesar de tantos signos, muchos de ellos ya anunciados por los profetas, no supieron enjuiciar la situación presente. Dios estaba en medio de ellos y muchos no se dieron cuenta. El Señor sigue pasando cerca de nuestra vida con suficientes referencias y cabe el peligro de que en alguna ocasión no le reconozcamos. Se hace presente en la enfermedad o en la tribulación, que nos purifica si sabemos aceptarla y amarla. Está de modo oculto pero real en las personas que trabajan en la misma tarea y que necesitan ayuda, en aquellas otras que participan del calor del propio hogar, en las que cada día encontramos por motivos tan diversos. Jesús está detrás de esa buena noticia y espera que vayamos a darle gracias para concedernos otras nuevas. Son muchas las ocasiones en que se hace encontradizo. Qué pena si no supiésemos reconocer, por ir excesivamente preocupados o distraídos o faltos de piedad, la presencia de Dios. ¿No sería nuestra vida bien distinta si fuéramos más conscientes de esa presencia divina? ¿No es cierto que desaparecería mucha rutina, mal humor, penas y tristezas? ¿Qué nos importaría entonces representar un papel u otro, si sabemos que a Dios le gusta y aprecia lo que nos ha tocado? Si viviéramos más confiados en la providencia divina, seguros, con fe recia, de que esta protección diaria que nunca nos falta, cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos. Desaparecerían tantos desasosiegos que con la frase de Jesús son propios de los paganos, de los hombres mundanos, de las personas que carecen de sentido sobrenatural, de quienes viven como si el Maestro no se hubiera quedado con nosotros. La fe se hace más penetrante cuanto mejores son las disposiciones de la voluntad. Quien quisiere hacer la voluntad de Él, conocerá la doctrina que es de Dios y que es de Jesucristo. Cuando no se está dispuesto a cortar con una mala situación, cuando no se busca con rectitud de intención solo la gloria de Dios, la conciencia se puede oscurecer y quedarse sin luz
para entender incluso lo que prevalece evidente. El hombre, llevado por sus prejuicios e instigado por sus pasiones y mala voluntad, no solo puede negar la evidencia que tiene delante de los signos externos, sino también resistir y rechazar las superiores inspiraciones que Dios infunde en las almas. Si falta buena voluntad, si ésta no se orienta a Dios, entonces la inteligencia encontrará muchas dificultades en el camino de la fe, de la obediencia o de la entrega al Señor. ¿Cuántas veces hemos experimentado en el apostolado personal cómo han desaparecido muchas dudas de fe en amigos nuestros cuando por fin se han decidido a hacer una buena confesión? Dios se deja ver de los que son capaces de verle, porque tienen abiertos los ojos de la mente, porque todos tienen ojos, pero algunos los tienen bañados en tinieblas y no pueden ver la luz del sol. Y no porque los ciegos no la vean, deja de ser esto la realidad de que brilla la luz solar, sino que ha de atribuirse esta oscuridad a su defecto de su visión. Para percibir la claridad penetrante de la fe, hacen falta las disposiciones humildes del alma cristiana, no querer reducir la grandeza de Dios a nuestros pobres conceptos, a nuestras explicaciones humanas, sino comprender que ese misterio, en su oscuridad, es una luz que guía la vida de los hombres. Con ese acatamiento sabremos comprender y amar, y el misterio será para nosotros una enseñanza espléndida, más convincente que cualquier razonamiento humano. Son tan importantes las disposiciones morales, la limpieza de corazón, la humildad, la rectitud de intención, que a veces se puede decir que la oscuridad ante la voluntad de Dios es el desconocimiento de la propia vocación. Las dudas de fe, incluso la misma pérdida de esa virtud teologal, tienen sus raíces en un rechazo a las exigencias de la moral o de la voluntad divina. Cuenta San Agustín su experiencia cuando aún estaba lejos del Señor. Yo llegué a encontrarme, afirma el santo, sin deseo alguno de los alimentos incorruptibles, pero no porque estuviera lleno de ellos, sino porque mientras más vacío me encontraba, más los rechazaba. Purifiquemos nosotros la mirada aún de esas motas que dañan la visión, aunque sean pequeñas. Rectifiquemos muchas veces la intención, para gloria de Dios todo, con el fin de ver a Jesús que nos visita con tanta frecuencia. Escuchemos con atención las palabras que Jesús nos dijo. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino, no sea que te obligue a ir al juez y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Todos somos y vamos por un camino en la vida hacia el juicio. Aprovechemos ahora para olvidar agravios y rencores, por pequeños que sean, mientras queda algo del trayecto que recorrer. Descubramos los signos que nos señalan la presencia de Dios en nuestra vida. Luego, cuando llegue la hora del juicio, será ya demasiado tarde para ponerle remedio. Este es el tiempo oportuno de rectificar, para merecer, para amar y reparar. El Señor nos invita hoy a descubrir el sentido profundo del tiempo, pues es posible que todavía tengamos pequeñas deudas pendientes, deudas de gratitud, deudas de perdón, incluso de justicia. A la vez hemos de ayudar a otros a que nos acompañen en el camino de la vida, a interpretar esas huellas que señalan el paso del Señor cerca de sus familias y de sus lugares de trabajo. Es posible que algunos, quizá los más alejados, no sigan al Maestro porque le ven con una mirada miope, como muchos de aquellos que le rodeaban en Palestina,
pues lo que muchos combaten no es al verdadero Dios, sino la falsa idea que se han hecho de Dios. Un Dios que protege a los ricos, que no hace más que pedir y acuciar, que siente envidia de nuestro progreso o que espía continuamente desde arriba nuestros pecados para darse el placer de castigarlos. Pero Dios no es así. Dios es justo y bueno a la vez. Padre también de los hijos pródigos, a los que desea ver no mezquinos y miserables, sino grandes, libres, creadores de su propio destino. Nuestro Dios es tan poco rival del hombre que ha querido hacerle su amigo, llamándole a participar de su misma naturaleza divina y de su misma eterna felicidad. Ni tampoco es verdad que nos pida demasiado. Al contrario, se contenta con poco, porque sabe muy bien que no tenemos gran cosa. Este Dios se hará conocer y amar cada vez más, de todos, incluidos los que hoy lo rechazan, no porque sean malos, sino porque le miran desde un punto de vista equivocado. Que ellos siguen sin creer en Él, les responde: soy yo el que cree en vosotros. Dios, como buen Padre, no se desanima ante sus hijos. No perdamos la esperanza nosotros. Mostremos a los demás tantas indicaciones y referencias como a Él deja a su paso. Si el campesino conoce bien la evolución del tiempo, los cristianos hemos de saber descubrir a Jesús, Señor de la historia presente en el mundo. En medio de los grandes acontecimientos de la humanidad y en los pequeños sucesos de los días sin relieve, entonces sabremos darlo a conocer a los demás. Así sea. Nos quedamos con esta pequeña reflexión de Antonio Medina. Padre Celestial, ayúdame a profundizar en mis relaciones con las demás personas. Ayúdame a entender que tú estás en cada uno de los lazos de amor que voy construyendo. Contigo, presente, podré dejarme guiar por mi sentido común y por el impulso de mi corazón. Quiero descubrir los signos que me habrán de indicar que ame al que necesita de mis atenciones, que imparta justicia donde haga falta y que lleve paz en donde solo exista la desesperanza. Así sea.